¿Qué haría si una sola decisión pudiera cambiar el destino de toda la humanidad? ¿Y si esa decisión fuera motivada por la promesa de un conocimiento prohibido, pero a la vez tentador? Hoy nos sumergimos en uno de los relatos más antiguos y misteriosos, la caída del hombre en el jardín del Edén. Una historia que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana, la tentación y las consecuencias eternas. Todo comienza en el jardín del Edén, un lugar perfecto donde la brisa suave acariciaba los árboles y los animales convivían en paz. Cada amanecer estaba bañado por la luz divina, un reflejo de la armonía perfecta entre Dios, el hombre y la creación. Adán y Eva caminaban descalzos sobre la tierra bendecida, sintiendo el poder de la eternidad en cada paso. Pero había una advertencia, una única prohibición que flotaba en el aire como una sombra imperceptible: no debían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol, que se alzaba majestuoso en el centro del Edén, parecía como cualquier otro, pero algo en él atraía la mirada, como un secreto prohibido que te invita a descubrirlo. Sin embargo, todo parecía tranquilo, hasta que la tentación vino de una forma inesperada. La serpiente, sigilosa, de ojos penetrantes y una aura oscura, se deslizó por el jardín, observando, esperando el momento preciso para atacar. En la Biblia, más tarde sería identificada como Satanás, pero en aquel entonces solo era vista como una criatura astuta y enigmática. Con una voz que susurraba con suavidad, se acercó a Eva. Su veneno no estaba en sus colmillos, sino en sus palabras. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol del jardín?, preguntó, con una sonrisa burlona que apenas se esbozaba en su rostro. Un simple interrogante, pero cargado de un propósito oscuro. Eva, sin imaginar lo que estaba en juego, corrigió a la serpiente, explicando que podían comer de todos los árboles excepto de uno, y que, si comían de él, morirían. Pero entonces, la serpiente, con la voz más seductora y peligrosa que uno pudiera imaginar, lanzó la mentira que resonaría a lo largo de la historia: no morirán, es que Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Un escalofrío recorrió a Eva. En ese momento, el destino de la humanidad pendía de un hilo invisible. ¿Sería verdad lo que decía la serpiente? ¿Acaso Dios les estaba ocultando algo? El silencio del jardín se tornó sofocante, la brisa ahora era pesada, cargada de incertidumbre. Los latidos del corazón de Eva aceleraron, y en su mente una batalla feroz se desató, la promesa de la serpiente contra la advertencia de Dios. Imagina por un segundo que estás allí, entre las sombras del Edén, observando desde un rincón. ¿Qué harías en su lugar? El árbol, con sus frutos resplandecientes, te llama. ¿No sientes la curiosidad de saber lo que Dios no quiere que sepas? ¿No te tienta la idea de abrir los ojos y ver lo que está oculto? La serpiente no solo ofrecía un fruto, sino el conocimiento, el poder, ser como Dios mismo. Eva miró el fruto con ojos ansiosos, sus pensamientos nublados por la promesa de la serpiente. La piel del fruto brillaba bajo la luz del sol, invitante, como si ocultara un secreto imposible de resistir. Y entonces, sin más, lo tomó. En el instante en que sus dedos tocaron la superficie, una sensación extraña recorrió su cuerpo, un frío casi imperceptible que anticipaba lo que estaba por venir. Con un pequeño mordisco, el jugo del fruto explotó en su boca, y en ese momento, algo cambió. No fue el poder lo que sintió, sino una oscura realización. El mundo a su alrededor, que antes era una sinfonía de perfección, pareció tambalearse. Todo lo que era puro se transformaba lentamente en algo incierto, desconocido. Con manos temblorosas, ofreció el fruto a Adán. Él, con la misma ingenuidad, tomó un mordisco, y al instante sus ojos fueron abiertos. En ese preciso instante, el Edén dejó de ser un lugar de paz, para convertirse en el escenario del mayor acto de desobediencia. Una sombra cayó sobre la humanidad, no sucedió lo que esperaban, el conocimiento y poder divino no fue lo que obtuvieron. En lugar de una sensación de omnipotencia, lo primero que sintieron fue una oleada de vergüenza. Sus cuerpos, que antes les parecían naturales y sin mancha, ahora les resultaban vulnerables y expuestos. La inocencia, esa pureza que había definido su existencia, se desvaneció como humo. Miraron sus cuerpos desnudos y, por primera vez, sintieron la necesidad de cubrirse. Se apresuraron a arrancar hojas de higuera,
torpemente tratando de crear una vestimenta improvisada que pudiera ocultar su vergüenza. Aquí surge una pregunta crucial para ti. ¿Qué hubieras hecho en ese momento? ¿Habrías sido capaz de resistir esa promesa? ¿O habrías cedido, como Eva, ante el deseo de saber más, de tener más, de ser más? Entonces, algo aterrador sucedió. A lo lejos, escucharon el sonido de pasos. Eran los pasos de Dios paseando por el jardín, como lo hacía todos los días. Pero esta vez, esos pasos resonaban con una gravedad distinta, como si el propio Edén hubiera perdido su armonía. Adán y Eva, con el corazón desbocado, se escondieron entre los árboles. Sentían el peso de su error en cada rincón de su ser, una culpa que no conocían hasta ese momento. La voz de Dios resonó en el jardín, como un trueno que estremecía el alma. ¿Dónde estás? Sabían que no era una pregunta sobre su ubicación física. Dios, omnisciente, sabía perfectamente dónde se encontraban, pero algo mucho más profundo se había roto. La pregunta estaba dirigida a su alma, a la conexión que habían compartido con Él. El vínculo que los había unido a la perfección divina estaba destrozado. Adán, temblando, salió lentamente de su escondite. No podía sostener la mirada de Dios, no podía soportar el peso de lo que había hecho. Cuando Dios los confrontó, lo inevitable sucedió, la culpa se transformó en excusas. Adán, incapaz de asumir su responsabilidad, apuntó a Eva: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto, y yo comí. Eva, a su vez, no pudo soportar la carga y señaló a la serpiente me engañó, y comí. La cadena de excusas, el intento desesperado de escapar de la culpa, había comenzado. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Ahora, imagina por un momento estar allí. ¿Qué habrías hecho tú en ese instante? Cuando escuchas la voz de Dios llamándote, esa voz que conoce todo, ¿habrías corrido a esconderte, tratando de ocultar lo que no se puede ocultar? ¿O habrías salido de tu escondite, con el corazón en la mano, enfrentando las consecuencias de tus acciones? El jardín, que alguna vez fue un paraíso, se transformó en una prisión invisible de remordimiento y terror. Dios pronunció un juicio sobre cada uno de los implicados. A la serpiente, le dijo que sería maldita entre todos los animales y que se arrastraría sobre su vientre, en enemistad con la humanidad. Pero en este juicio también se encuentra una profecía: Él te herirá en la cabeza, pero tú le herirás el talón. Para Eva, las consecuencias serían el dolor en el parto y una relación de conflicto con su esposo. Y a Adán, se le dijo que la tierra ahora produciría espinas y cardos, y que trabajaría con esfuerzo para obtener su alimento. Además, ambos fueron expulsados del Edén, ese lugar de perfección que ya no podrían habitar. El jardín del Edén, una vez un paraíso perfecto, quedó sellado de manera irrevocable. Dios, en su justicia, envió a querubines, seres angelicales de gran poder, para vigilar sus fronteras. Estos no eran ángeles comunes, sino guardianes celestiales, con rostros llenos de sabiduría y autoridad, y una misión clara: impedir que el hombre regresara al lugar que alguna vez fue suyo. Frente a ellos, una espada de fuego giraba constantemente, lanzando destellos cegadores que mantenían a raya a cualquiera que quisiera acercarse. El fuego no era un fuego común, era un fuego celestial, ardiente, inextinguible, y lleno del juicio divino. Ya no había vuelta atrás. El hombre, expulsado del Edén, estaba condenado a vivir en un mundo roto por su propia desobediencia. Adán y Eva, que alguna vez caminaron en la presencia de Dios, ahora sentían la distancia infinita que los separaba de su Creador. El jardín perfecto, lleno de vida y abundancia, quedaba detrás de ellos, inalcanzable. El mundo al que fueron arrojados era un lugar de espinas, sufrimiento y muerte. Los días de cosecha sin esfuerzo y de paz ininterrumpida habían terminado. El trabajo, que antes era una bendición, se convirtió en una carga pesada. El sudor de sus frentes marcaría su vida, y cada paso que daban les recordaba la perfección perdida. Pero este no es el final de la historia. De hecho, apenas comienza. El acto de desobediencia no solo cambió el destino de Adán y Eva, sino el de toda la humanidad. El precio de ese mordisco prohibido resonaría a lo largo de los siglos, como una maldición que persiste, siempre presente, como una sombra que acecha. Ahora el hombre y la mujer conocerían el sufrimiento, el dolor del parto, la lucha diaria por sobrevivir,
y lo más aterrador de todo, la muerte. Sin embargo, ¿el jardín del Edén aún guarda secretos que más se esconden en sus sombras? El relato bíblico menciona que fue sellado, pero no destruido, podría seguir existiendo en algún lugar desconocido, intacto, esperando el momento en que los seres humanos, de alguna forma, lo encuentren nuevamente. Y si lo encuentran, ¿qué sucedería entonces? ¿Se abrirían los cielos una vez más, o caerían en una oscuridad aún más profunda? La espada de fuego y los querubines no solo protegían el jardín del hombre, sino también algo que aún no comprendemos por completo: ¿qué poder tan grande se oculta detrás de esa puerta cerrada? ¿Qué otros secretos permanecen enterrados entre las hojas de ese paraíso perdido? El Edén fue el escenario del primer pecado, pero también podría ser la clave para desentrañar los misterios más oscuros de la humanidad. El precio del pecado aún se está pagando, generación tras generación. ¿Hasta dónde llegará el peso de aquel acto? El hombre ha pasado siglos buscando respuestas, pero el Edén sigue fuera de su alcance, y tal vez no sea solo por los querubines y la espada, sino por algo más, algo que aún no hemos descubierto. ¿Estamos preparados para conocer toda la verdad, o hay cosas mejor dejadas en las sombras del jardín del Edén, donde la luz y las tinieblas se entrelazan en un misterio insondable? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¿Te imaginas cómo se sintieron Adán y Eva al ser desterrados del Edén? ¿Cómo te sentirías si perdieras el acceso a algo tan perfecto, por un solo acto de desobediencia? La caída del hombre no solo es una historia de castigo, sino también una historia de amor y redención. Aunque Adán y Eva fueron expulsados del jardín, Dios no los abandonó. Les proveyó vestiduras para cubrir su vergüenza y, aunque las consecuencias fueron graves, había una promesa de esperanza en medio del juicio. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias decisiones. ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por el deseo de controlar nuestras vidas en lugar de confiar en los planes de Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido el peso de nuestras decisiones equivocadas? Pero, al igual que con Adán y Eva, Dios no nos deja solos. Siempre hay una oportunidad para regresar, para ser restaurados, y para vivir bajo su gracia. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado en el lugar de Adán o Eva? Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que es el mayor desafío que enfrentaron en ese momento? Te invito a reflexionar sobre tu propia vida. Todos enfrentamos momentos en los que nuestras decisiones pueden alejarnos o acercarnos a Dios. Si esta historia te ha gustado, te invito a compartirla. Y si alguna vez has sentido el peso de una mala decisión, recuerda, siempre hay un camino de regreso. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.